¿Qué experiencia perturbadora nunca le contaste a nadie? Una vez me quedé dormido en el sofá unas horas antes de tener que ir a trabajar. Me desperté, miré la hora y empecé a prepararme para ir al trabajo. Entonces me di cuenta de que seguía soñando. Volví a despertar, revisé la hora, que era un poco más tarde que la vez anterior, y otra vez comencé a alistarme para ir a trabajar. Pero seguía soñando. Pasé por eso 5 o 6 veces. Cada vez que despertaba entraba más en pánico porque ya no sabía si realmente estaba despierto o seguía dormido, aunque igual me levantaba para prepararme. En el último falso despertar ya habría llegado tarde al trabajo. Ha sido el sueño más perturbador que he tenido, incluso más que cualquier episodio de parálisis del sueño. Ese tipo de sueños dentro de otros sueños me pasa muy seguido y, por lo general, se vuelven cada vez más extraños e inquietantes hasta que finalmente me doy cuenta de que estoy soñando. Casi siempre ocurren dentro de mi casa o justo afuera, y empiezo a notar que algo no encaja, como que el garaje es mucho más grande de lo normal o que de repente hay demasiadas puertas en el pasillo. Fui a Nuevo Brunswick durante una semana para ayudar a mi mamá a vaciar la casa de mi abuelo después de que falleció. Yo no vivo cerca del mar, pero él vivía justo frente a la playa, así que aprovechaba para pasar horas todos los días buscando conchas y había empezado una pequeña colección en el porche. Uno de esos días hicimos una venta de las pertenencias de la casa y pasaron más de 100 personas. Una pareja de adultos mayores, muy amigable, se presentó diciendo que eran amigos de mi abuelo. Vieron las conchas que tenía en el porche y la mujer comentó que ella también las coleccionaba, así que me invitó a su casa para regalarme algunas. Me reí con incomodidad y me alejé. Cuando regresé al frente de la casa, estaban hablando con el esposo de mi mamá y le decían que debía ir con ellos porque vivían aquí mismo, a la vuelta. Él aceptó por mí de inmediato y, en ese momento, me dio vergüenza negarme, así que terminé yendo. Resultó que su casa, que supuestamente estaba muy cerca, en realidad quedaba a unos 40 minutos en coche. Apenas subimos al vehículo empezaron a hacerme un montón de preguntas, en qué grado estudiaba, qué actividades hacía, si era de ir a fiestas o más dedicada a los estudios, y cosas por el estilo. Al final tuve que interrumpirlos para decirles que en realidad tenía 20 años y que ya no estaba en la escuela. De alguna manera, después de eso pasaron de ser muy alegres y conversadores a quedarse completamente callados durante el resto del trayecto. Llegamos a su casa, la señora llenó una pequeña bolsa con conchas y luego me llevaron de regreso en un silencio muy incómodo. Me dejó una sensación realmente muy perturbadora. Cuando tenía unos 13 años, mi papá me regaló una PlayStation 2. Estaba desesperado por jugarla. Nunca lo olvidaré, era un sábado por la tarde cuando llegó con la consola. Mientras la estaba instalando, un amigo de la escuela tocó el timbre. Quería invitarme a pasar el fin de semana en la casa de su papá, en otra ciudad. Era mi mejor amigo en ese momento, y mi mamá me dijo que fuera, que la consola seguiría esperándome cuando regresara. Aunque no quería, acepté la invitación y me fui con él. Primero pasamos por su casa para que recogiera algunas cosas y luego fuimos a la terminal de autobuses. Antes de irnos, su mamá me dijo algo como, si él te ofrece de beber, no aceptes nada, ¿de acuerdo? Ten mucho cuidado. Tomamos el autobús y, al llegar, su papá nos estaba esperando. Estaba sentado al volante, escuchando música y bebiendo cerveza. Apenas subimos al coche, abrió una hielera, sacó 2 cervezas, nos las ofreció y dijo, ¿quieren una? Hay que recordar que solo teníamos 13 años. Las rechazamos con educación y, desde ese momento, todo fue un completo caos. Su papá pasó todo el fin de semana completamente ebrio mientras organizaba una fiesta en su casa. Había gente bebiendo sin parar, peleas, gritos y un ambiente que daba muy mala espina. La noche del domingo acordaron que él nos llevaría de regreso a casa.
Seguía completamente ebrio y conducía haciendo zigzag por la carretera. Fue aterrador. De verdad pensé que ese día íbamos a morir en un accidente. Desde la cancha de fútbol de mi escuela primaria podía ver mi casa. Un día, durante el recreo, me pareció ver a mi mamá en la ventana de su habitación y empecé a saludarla con la mano. No se veía exactamente igual, pero pensé, ¿quién más podría ser? Me pareció raro porque, por lo general, mis dos padres estaban trabajando mientras mis hermanos y yo estábamos en la escuela. Cuando llegué a casa, le conté a mi mamá que había intentado saludarla durante el recreo, pero ella me respondió que había llegado apenas unos minutos antes que nosotros. Yo solo dije, olvídalo, era una broma. Pero mientras más lo pienso, había una mujer en la habitación de mis padres, abriendo y cerrando las cortinas durante varios minutos. Cuando tenía 21 años iba caminando de un edificio del trabajo a otro. Eran unos 5 minutos de camino y eran alrededor de las 10 de la noche. De repente, una minivan plateada con varios peluches alineados en el parabrisas se acercó, bajó la ventanilla y comenzó a avanzar lentamente a mi lado mientras el conductor me preguntaba si necesitaba que me llevara. Yo ya estaba de mal humor por el trabajo, así que simplemente respondí, no. Pero él siguió haciéndome pregunta tras pregunta, y yo las ignoré todas. Finalmente me preguntó mi nombre. Entonces dejé de caminar, él también se detuvo y me quedé mirándolo fijamente. Literalmente lo miré durante casi 2 minutos. Después saqué mi teléfono y le tomé una foto con el flash activado, de forma totalmente evidente. En ese momento arrancó y se fue. Una semana después, el mismo hombre hizo exactamente lo mismo con otra compañera de trabajo. Ella lo mandó a volar y llamó a la policía. Yo les entregué la foto que le había tomado, aunque nunca supe si hicieron algo con ella. Tiempo después nos enteramos de que entre esos dos edificios se habían registrado varios casos de agresiones sexuales, por lo que les prohibieron a todos los empleados volver a caminar por ese camino. Nunca supe si aquel hombre era el responsable, pero la sensación que me dejó fue imposible de describir. Cuando tenía 14 años iba caminando por mi pueblo, que no tenía más de 100 habitantes. Vi que un antiguo vecino, que se había mudado tiempo atrás, tenía su coche estacionado junto al parque. Pensé que estaba de visita y seguí mi camino. Mi casa quedaba a unos 3 minutos a pie desde allí. Mientras caminaba, él se detuvo a mi lado con el coche. Yo ya estaba a solo unos pasos de entrar a mi terreno cuando empezó a insistir en que me subiera porque, según él, su sobrino, que era amigo mío, estaba con él. Le dije que no. Entonces intentó convencerme diciendo que al menos me acercaría hasta la puerta de mi casa, aunque desde ese punto solo eran un par de minutos caminando. Seguí negándome una y otra vez, y cada vez se veía más molesto. En un momento tomó algo del asiento del copiloto e intentó abrir la puerta del coche. Justo entonces otro vecino salió de su casa para ver qué estaba pasando. En cuanto lo vio, arrancó y se fue a toda velocidad. Unos meses después secuestró a otra chica amenazándola con un arma blanca. Nunca se lo conté a nadie porque en el pueblo ya era conocido por incomodar a las chicas. Ni siquiera fui consciente de que había intentado secuestrarme hasta que mi abuela me contó que lo habían arrestado por el secuestro de aquella joven. En ese momento me sentí muy culpable por no haber dicho nada. Un día escuché a mi papá llamarme por mi nombre. Me pareció extraño, pero no del todo inusual. Vive cerca y a veces viene a mi casa cuando necesita algo, aunque normalmente toca la puerta en lugar de quedarse gritándome desde afuera. Me levanté y salí a ver, pero no encontré su camioneta. Di una vuelta alrededor de la casa y tampoco había rastro de él. Volví a escuchar que me llamaba, esta vez con más urgencia, como si estuviera perdiendo la paciencia, pero seguía sin haber nadie. Desde el frente de mi casa podía ver la suya, y me di cuenta de que su camioneta tampoco estaba allí.
Saqué el teléfono y lo llamé, pero no respondió. Eso sí me asustó, porque siempre contestaba. Lo había llamado incluso a medianoche o a las 5 de la mañana y nunca dejaba de responder. Entonces escuché mi nombre una vez más y, sin pensarlo, tomé las llaves, me subí a la camioneta y empecé a conducir por la carretera. A menos de 2 kilómetros había un cruce con 4 posibles direcciones. Elegí un pequeño camino secundario y, después de recorrer unos 5 kilómetros, al pasar la cima de una colina, vi su camioneta volcada a un lado de la carretera. Estaba vivo, aunque desorientado. Al final solo había sufrido una conmoción cerebral leve y su teléfono seguía en el bolsillo. Nunca le conté que había salido porque juraría que escuché su voz llamándome. Dejé que pensara que simplemente había sido una extraña coincidencia. Lo más perturbador que me ha pasado fue cuando estaba en mi tercer año de universidad, aproximadamente una semana antes de que empezaran las clases. Un amigo era asesor residente del campus y se dio cuenta de que había olvidado hacer unos carteles que debía colocar al día siguiente. Ya era medianoche, él no tenía coche y yo sí, así que fuimos al Walmart más cercano. Era exactamente como uno imaginaría un Walmart a esa hora, gente extraña caminando por los pasillos y casi todos con la capucha puesta, como si no quisieran que nadie supiera que estaban comprando helado en plena madrugada. Llegamos a la sección de manualidades y estábamos escogiendo algunas cosas cuando una mujer asomó la cabeza por el pasillo y se quedó mirándonos fijamente. Era extremadamente delgada, con el rostro lleno de arrugas. De repente dijo: «Disculpen». Pensé que iba a pedir ayuda y, efectivamente, preguntó por unos productos. Le respondí que no trabajábamos allí y que no sabíamos. Ella solo dijo: «Ah». Pero siguió observándonos sin apartar la mirada. Decidimos que ya teníamos suficiente y nos fuimos. Al llegar a la caja vimos que la misma mujer estaba justo detrás de nosotros. Intenté evitar cualquier contacto visual. Pagamos y salimos bromeando con que esa era la auténtica experiencia de un Walmart a medianoche. Mientras caminábamos por el estacionamiento vi una furgoneta negra enorme, sin ventanas, estacionada de forma muy extraña y con el motor encendido. Le di un codazo a mi amigo y, en broma, le dije que tuviera cuidado o lo secuestrarían. Nos reímos, subimos a mi viejo Honda Accord y arrancamos. Pero al salir del estacionamiento noté que la furgoneta había empezado a seguirnos. Al principio pensé que simplemente íbamos en la misma dirección, pero después de pasar 2 semáforos y hacer un giro seguía detrás de nosotros. Recordé el truco de dar varias vueltas a la izquierda para comprobar si alguien realmente te seguía. Hice 3 giros seguidos, y la furgoneta seguía allí. En ese momento entré en pánico y decidí conducir hacia la estación de policía del campus. Al parecer, quienes iban en la furgoneta se dieron cuenta de nuestras intenciones y aceleraron para desaparecer. Creí que todo había terminado. Volvimos al campus y caminamos hacia la residencia. Ya podíamos ver la entrada cuando, de entre unos arbustos, salió un hombre con sudadera que parecía haber estado escondido esperándonos. Tenía una mirada completamente desquiciada. Se acercó lentamente y dijo: «Hola, ¿me prestan un teléfono?». Le respondí de inmediato que no llevaba el mío encima. Pero justo cuando mi amigo iba a decir algo, su teléfono sonó dentro del bolsillo. Los dos pensamos lo mismo: aquello podía terminar muy mal. Mi amigo, resignado, empezó a sacar el teléfono para dárselo cuando, de repente, unas luces rojas y azules iluminaron todo el lugar. Un patrullero acababa de detenerse detrás de nosotros. El policía bajó del vehículo y preguntó cómo estábamos. Nosotros respondimos que solo intentábamos volver a la residencia. Entonces miró al hombre y le dijo que quería hablar con él porque habían recibido un reporte de un robo y la descripción coincidía con la suya. El hombre respondió que primero necesitaba hacer una llamada mientras sostenía el teléfono de mi amigo. El agente le dijo que después podría usar el suyo, pero que antes le devolviera ese teléfono. Contuve la respiración.
Mi amigo estaba completamente inmóvil y aquel hombre solo permanecía allí, mirándonos. Finalmente asintió, devolvió el teléfono y nosotros aprovechamos para despedirnos y entrar casi corriendo a la residencia. En cuanto cerramos la puerta nos alejamos de las ventanas y empezamos a reírnos sin poder parar, más por el alivio que por otra cosa. Esa misma noche le dije a mi amigo que jamás volvería a llevarlo a comprar nada después de la medianoche. Después de todo eso, como mínimo, me debía una comida. Una noche de verano, mi hermana, una prima y yo fuimos al campo, a unos 30 minutos de donde vivíamos, con la idea de robar una señal de tránsito que tenía el apellido de nuestra familia. Cuando llegamos nos dimos cuenta de que no llevábamos las herramientas adecuadas, así que decidimos regresar a casa para buscarlas. De camino, mi hermana y yo juramos haber visto un coche detenido en una señal de alto, a unos cientos de metros de distancia. Mi prima iba en el asiento trasero y dijo que no estaba prestando atención. Ninguna de las dos pudo distinguir bien cómo era el vehículo, pero las dos coincidimos en que lo vimos avanzar hasta la señal y detenerse. Durante un instante la vista quedó bloqueada por un campo de maíz y, cuando llegamos a ese punto, el coche había desaparecido por completo. También recordamos que sus faros tenían un brillo extraño, casi luminoso. La sensación fue tan inquietante que, al llegar a casa, en vez de buscar las herramientas nos fuimos directamente a nuestra habitación. De repente comenzó a sonar la alarma de mi coche. Yo estaba junto a la ventana y miré de inmediato, pero no había nadie cerca del vehículo. Apenas un minuto después, el foco de nuestra habitación se quemó de repente. Todo fue demasiado extraño, y desde esa noche nunca volvimos a intentar llevarnos una señal de tránsito. Cuando era niño, tendría unos 10 u 11 años, tuve un encuentro muy perturbador con un hombre. Normalmente iba a la escuela en un triciclo motorizado, un transporte muy común donde vivo. Para pagar menos, había que esperar a que se llenara con 3 o 4 pasajeros, de lo contrario, el viaje salía más caro. Ese día yo era el primer pasajero y estaba esperando a que llegaran más personas. Después de unos minutos, un hombre subió y le dijo al conductor que arrancara de una vez. No sé por qué, pero desde el primer momento me dio muy mala espina. Me bajé del triciclo y decidí ir caminando hasta la escuela, que no quedaba muy lejos. Lo realmente inquietante fue que el hombre también se bajó y comenzó a caminar en la misma dirección que yo. Sentí mucho miedo y esperaba que no me estuviera siguiendo. No tenía sentido que primero insistiera en salir sin esperar a más pasajeros y luego abandonara el vehículo justo cuando yo decidí no subir. Lo que pasó después lo recuerdo de forma confusa. Creo que algunos conductores de triciclos se dieron cuenta de que ese hombre me estaba siguiendo, o tal vez el conductor sospechó de su comportamiento y decidió vigilar la situación. Después de caminar menos de un minuto, otro triciclo se detuvo a mi lado y el conductor me preguntó si conocía al hombre que venía detrás de mí. Le respondí que no. Entonces me dijo que subiera y me llevó directamente a la escuela sin cobrarme el viaje. Mientras nos alejábamos, vi que varios conductores estaban enfrentando al hombre y alcancé a escuchar que querían llevarlo ante las autoridades. Estoy convencido de que ese día estuve a punto de convertirme en víctima de un secuestrador o de un depredador, y que esos conductores probablemente me salvaron. Esto pasó cuando vivía en mi primer departamento. Casi nunca salía, aparte de hacer las compras o ir a alguna cita médica. Trabajaba por internet haciendo encargos, así que no tenía que salir por trabajo y tampoco era muy sociable. Un día volví a hablar con unos viejos amigos y decidimos que pasaría la noche en su ciudad, a aproximadamente 1 hora y media de distancia. Como no me gustaba conducir por la carretera de noche, preparé una pequeña maleta, cerré el departamento con llave y me fui. A la mañana siguiente, alrededor de las 7:30, mis amigos me dejaron de vuelta. Subí las escaleras y, al llegar a la puerta, vi que el pomo de mi puerta estaba tirado en el tapete, completamente destrozado.
En su lugar habían instalado uno nuevo. Intenté abrir con mi llave, pero no funcionó. Empecé a entrar en pánico. Mientras recogía los restos del viejo pomo encontré lo que parecía ser un dibujo. Era un mapa muy simple del frente del edificio, con una línea que iba desde mi puerta hasta el estacionamiento. También había 3 círculos, y uno de ellos estaba marcado varias veces. Bajé las escaleras y vi que esos círculos coincidían con las macetas de mis vecinos. Miré alrededor para asegurarme de que no hubiera nadie, levanté la maceta señalada y encontré una llave escondida debajo. La tomé, subí de nuevo y, efectivamente, abría la cerradura nueva. Cuando entré, el departamento era un desastre. Todos los armarios, cajones y muebles de la cocina estaban abiertos. Mis pertenencias estaban esparcidas por el suelo. Todos los cubiertos estaban tirados, mientras que los platos y los tazones habían sido apilados cuidadosamente sobre la encimera. Toda la ropa que colgaba en el closet estaba en el piso. Los cajones con documentos viejos y manuales de electrodomésticos estaban vaciados en el pasillo. Pensé que me habían robado y empecé a revisar todo. Pero mi computadora y mi consola seguían allí. También encontré mi certificado de nacimiento. A simple vista no faltaba absolutamente nada. Ni siquiera habían tocado el baño o la comida del refrigerador, aunque, por la paranoia del momento, terminé tirando la leche por miedo a que alguien hubiera hecho algo. Llamé al propietario y vino a revisar el departamento. Me aseguró que no tenía idea de lo que había pasado, pero dijo que tendríamos que cambiar la cerradura otra vez. Mientras yo limpiaba todo, regresó con un nuevo pomo, un cerrojo y un juego de llaves. Afirmó que solo él y yo habíamos tenido copia de la llave anterior, y yo confirmé que nunca hice duplicados ni se la presté a nadie. Lo más extraño es que ese fue el único día en que pasé la noche fuera de casa. Las únicas personas que sabían eran mis amigos, con quienes estuve todo el tiempo y que incluso me llevaron y me trajeron. Nunca se llevaron nada. Rompieron la cerradura, instalaron otra nueva y hasta dibujaron un mapa para que pudiera encontrar la llave escondida. El daño en la puerta parecía haber sido hecho por la fuerza, así que debió hacer bastante ruido. Sin embargo, ninguno de mis vecinos dijo haber visto o escuchado absolutamente nada. Aunque el propietario volvió a cambiar todas las cerraduras, me mudé poco tiempo después. Hasta el día de hoy no tengo idea de quién hizo eso, por qué reemplazó la cerradura, por qué escondió la llave y dibujó un mapa para encontrarla, ni por qué no robó absolutamente nada. Durante los meses siguientes viví con una paranoia constante. Cuando estaba en casa, trababa la puerta con una silla de la cocina por si acaso y revisaba una y otra vez que estuviera cerrada con llave. Era una situación que terminó afectándome bastante. Mira, si se lo he contado a algunas personas. Pero no hablo mucho de esto porque suena completamente absurdo. Una noche, como a las 2 de la madrugada, empezó a sonar la alarma contra incendios de mi casa. Yo no sabía que la habían cambiado por un modelo con voz, así que, de repente, una voz suave de mujer dijo, incendio. Ya de por sí daba bastante miedo. Me levanté a revisar, y no había nada. Ningún fuego. Nada encendido. Ningún olor a humo. Ni siquiera vapor del baño. Volví a acostarme. 10 minutos después volvió a sonar. Incendio. Me levanté otra vez. Seguía sin haber absolutamente nada. Solo las luces de la alarma parpadeando. Ni humo, ni vapor, ni nada fuera de lo normal. Y aquí fue cuando sentí que estaba perdiendo la cabeza. Juro que escuché una voz decir, ¿no me escuchaste? Dije que había un incendio. Miré alrededor y juraría que había una anciana semitransparente de pie en una esquina de mi habitación. Hay un incendio, volvió a gritar aquella figura que, según yo, solo existía en mi imaginación. Pensé, no. De ninguna manera. Debo estar soñando. Así que me volví a meter en la cama y me tapé por completo con las cobijas.
Entonces la escuché otra vez. Hay un incendio. Al final me resigné y pensé que simplemente me estaba volviendo loco. Me levanté, miré fijamente a aquella supuesta aparición y le dije: ¿y qué se supone que haga? ¿Llamar a emergencias y decirles que un fantasma me dijo que había un incendio? En ese mismo instante escuché varias sirenas de camiones de bomberos pasando por la calle de al lado. ¡Qué bueno! Ya llegaron, dijo la anciana antes de atravesar la pared y desaparecer siguiendo el sonido de las sirenas. En ese momento decidí que ya había tenido suficiente. Me tomé 2 pastillas para la ansiedad y me fui a dormir. Me convencí de que todo había sido una alucinación y que no iba a pensar más en eso a las 2:30 de la madrugada. A la mañana siguiente le conté a mi pareja todo lo que había vivido y le pregunté si había escuchado la alarma. Me dijo que no. Solo por curiosidad, buscó en internet si realmente había ocurrido algún incendio esa noche. Y sí. Había habido un incendio a unas 3 cuadras de mi casa. Una mujer mayor había perdido la vida mientras intentaba llamar por teléfono a los bomberos. La noticia incluía una fotografía. Era exactamente la misma anciana que había visto esa noche. La reconocí al instante. Hasta el día de hoy no tengo una explicación para lo que ocurrió. No es la experiencia más perturbadora que he vivido, pero es algo de lo que nunca había tenido la oportunidad de hablar y que, mientras más años pasan, más extraño me parece. Cuando era adolescente viajaba en autobús para visitar a mi papá porque ninguno de mis padres conducía. El trayecto iba desde un pequeño pueblo del norte de California hasta San Francisco, un viaje de entre 1:30 y 2 horas, dependiendo del tráfico. Allí me encontraba con él y luego tomábamos un tren hasta San José. Un día el autobús iba casi lleno y un desconocido tuvo que sentarse a mi lado. Era un hombre de unos 50 años. Yo había crecido en un pueblo pequeño, donde me enseñaron a sonreír y ser amable con todo el mundo, así que probablemente le parecí muy confiada. Empezó a hablar conmigo. Me contó que iba de regreso a casa con su esposa, que le encantaba cuando ella le preparaba la cena y que, a veces, llevaba a personas que conocía durante el viaje para cenar con ellos. Decía que a su esposa le encantaba recibir desconocidos en casa. Repitió exactamente esa historia una y otra vez durante unos 45 minutos. De repente, el conductor del autobús gritó: «Tú. Ven aquí ahora mismo. Siéntate junto a mí». Cuando me acerqué, empezó a regañarme por hablar con desconocidos y me preguntó cuántos años tenía. Se lo dije y pareció enfadarse todavía más. Incluso me advirtió que, si seguía hablando con extraños, me bajaría del autobús. Pasé el resto del viaje sentada junto al conductor, completamente en silencio. Nunca vi en qué parada se bajó aquel hombre. En ese momento solo estaba confundida. ¿Por qué ese hombre hablaba tanto? ¿Cómo era posible que su esposa estuviera tan feliz de que llevara desconocidos a cenar a su casa? ¿Y por qué el conductor fue tan duro conmigo? ¿De verdad me habría dejado sola en medio de la carretera si no le hubiera hecho caso? Ahora, como adulta, esas preguntas tienen un significado mucho más inquietante.